Profesor, compañeros, buenas noches. Muy buenas noches. Profe, buenas noches. Perdón, profe, se le cortó. ¿Cómo? ¿Cómo vas? Ah, bien, profe, sí, señor, gracias a Dios. ¿Me Profe, escuchas? una... Sí, señor, ya le escucho bien. Profe, una consulta. Es que yo envié el trabajo, pero por las respuestas, pero lo que no vi fue la fecha de cierre por la plataforma, que creo que se me salió como a las 3 de la tarde, algo así. Entonces por la mañana yo tenía, es que tenía a mi esposa convaleciente, entonces tenía que ir a hacer unas vueltas y llegué como a las 4 o 5 de la tarde y se lo envié, fue por el correo. No alcanzado a llegar por la plataforma. No, pues lo que pasa es que siempre, o sea, no le vi bien la fecha abajo, Sí. entonces pensé que era hasta, como siempre, hasta las máximo 8 o si no hasta la noche, medianoche. Entonces cuando ya llegué para mandarlo ya grabé, no estaba ahí. Pero igual pues yo le envié por correo institucional de Cloud Campus, le envié el mensaje, pues no sé si le llegó. Sí, es factible que no haya llegado, pero no he visto. Aquí la plataforma estaba hasta las 11:59, el 23, el 08/21 de ayer, 12 de la noche. No, profe, Buenas, es que creo buenas que tardes, estaba, profe, era ¿cómo hasta está? las 11:59 de la mañana. Ah, sí, está en la del 22 de razón. Así es, profe, yo no pude enviarlo porque no encontré el ítem. Cuando fui a ver a las 4 de la tarde y no estaba deshabilitada. Bueno, hay que habilitar. ¿Listo? Hay que habilitar hasta el día de hoy. Ahí lo pueden subir. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, señor. Ya reviso enseguida, profe, gracias. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo les acabo de ir entonces con esas preguntas y con todos estos desarrollos de introducción al mundo de los proyectos que dice María José? Hola, profe, buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás? Bueno, bien, sí, señor, gracias a Dios. Profe, pues a mí en lo personal me pareció un ejercicio sencillo, pero en el aspecto de que
algunos, ¿cómo se dice? Algunas palabras, no sabía la definición, entonces tuve que buscarlas y también tuve que indagar bastante en la aplicación. En mi caso, no la pude descargar en mi computador, no sé por qué, la descargué fue en mi teléfono, pero me gustó el ejercicio. Bueno, me parece muy bien. ¿Y qué dice José? ¿Cómo le fue a José con la aplicación? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Pues, ¿qué te digo, profe? A mí se me dio muy duro porque, o sea, es la primera vez que yo manejo estos tipos de plataformas. Entonces, fue un poco difícil, pero ahí pude hacer como lo que pude, como revisar lo que se podía hacer en la plataforma y la verdad que sí, uno le puede dar tiene muchos, uno le puede sacar muchos provechos, eh, puede formular como su diario, así por decir, para su propio cosas que necesita, ¿no? Y también pues para generar proyectos pues sería muy chévere y es muy práctico. De eso se trata, José. Muy bien, muchas gracias. Y sé que estás haciendo un gran esfuerzo, pero la idea es esa, irnos familiarizando, adentrándonos con alguna calma, pero constante, de manera constante y punzante para avanzar en el propósito. ¿Listo? ¿Y qué dice Mercedes? Que la veo súper sonriente, qué alegría verla así, Mercedes. Ay, profe, gracias, profe. Bueno, le comento, profe, que estuve pues revisando. Al principio fue un poco difícil, la verdad, pero yo después cuando ya ¿cómo se dice? La cacharré un poco, me di cuenta que es bastante funcional, por ejemplo, para mi caso, que soy abogada. Y realmente yo dije, hombre, ¿cómo no se nos ocurrió antes? En donde hay una cantidad de ítems, por decirlo de alguna forma, para poder programar las fechas de las audiencias, pero sobre todo los términos que a uno se le pasan, el término que tiene para presentar el alegato, el término que tiene para que no le caduque una acción o para que no se le caiga un auto, lo que sea. Entonces, la verdad es que es muy práctico en ese sentido, o sea, en mi caso particular, profe. Así que bueno, aprenderé a manejarla, ¿no? Qué bueno, Mercedes, me alegra mucho. ¿Qué Gracias, dice profe. Sara? Bueno, buenas noches a todos. A mí me llamó mucho la atención esa aplicación porque pues ya con las preguntas que el profesor nos pidió que respondiéramos, como que caí en cuenta de que básicamente, pues a mi parecer, cumple con todas las expectativas que uno tiene acerca de un proyecto. Digamos, yo le estuve pensando para un proyecto de construcción, todos los materiales que se necesitan, también está ahí el presupuesto, que me parece genial, me parece muy chévere ese presupuesto, me parece muy chévere que se puede programar todo, cuánto es el presupuesto de tal cosa y de tal otra, las fechas, la programación, cuánto dura. Eso en cuanto a un proyecto de construcción. En cuanto a otro proyecto, digamos, ministerial, cuántas personas se van a capacitar, cuáles son las fechas, qué se espera también que hagamos ese día, entonces, o los días que vamos a estar trabajando, cuál debe ser el resultado final, cómo vamos a llegar ahí. Por ejemplo, ahí se pueden organizar, digamos, las lecciones. Entonces, la semana 1 tenemos esta lección y ahí se pueden como adjuntar archivos que tengan las lecciones. Entonces me parece muy chévere eso porque en dos proyectos que son muy diferentes, uno que es de capacitación y otro que es ya de construcción como tal, en ambos casos se puede utilizar esa plataforma. Y yo sé que hay muchísimos casos más, pero esos los pensé y sí, como que sí, perdón, como que sí cumple con las expectativas que uno tiene y me parece muy chévere, la verdad. Ok. Bueno, hay miles de plataformas y no me quedo contigo. De verdad, miles. Henry, bienvenido. Tiene la mano levantada. Adelante, Henry. Henry. Está sin sonido, Henry. Henry.
Profe, él a veces se conecta de a dos veces, no sé si hoy Ya también. está Hola, ahí. Ahí profe, está. buenas noches. Profe, Henry, no he podido habilitar la cámara porque pues todavía no he llegado a la casa, entonces por eso no he habilitado la. bueno, pero lo veo bastante cubierto, hermano. Qué bueno. Ya puedes bajar la mano. Sí, señor, ok. Jamie, gusto saludarte, Jamie. Patricia, micrófono cerrado. No me diga que va con Henry. Ahora levantó la mano Jamie. Ah, bueno. ¿Cómo vas? Buenas noches, profe. Bendiciones. Ya puedes Amén. bajar a eso. Puedes bajar la mano. Listo. ¿Cómo va, Jamie? Entonces, ¿cómo te pareció esa plataforma? ¿La disfrutaste? Ay, sí, profe, la verdad, muchísimo, porque para mí es súper nueva. No he tenido la oportunidad de trabajar, bueno, en ninguna de ese tipo y me pareció acorde con lo que usted nos ha planteado, cómo nos ha ido dando la proyección de trabajar en esos, podemos decir, en esos sueños que nos ha dado. A mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Profe, y algo que me tocó enviarle el trabajo por mensaje, qué pena, profe, porque yo había cargado las preguntas que me habían surgido en la primera exploración. Yo creí que era por la habilitación de la actividad que teníamos y después la plataforma no me dejó enviar por allí. Es que la plataforma se cerraba a las 11:59 AM. Yo no me había dado cuenta. No la habría colocado a esa hora. Pero ya la corregí, la pueden subir ahorita. Y está abierta hasta las 12 de la noche de hoy. ¿Listo? Ahí la pueden subir. Y no se vaya a cortar el cuello, José, tranquilo. Ahí la pueden subir. Hasta las 12 está abierto. ¿Listo? Por eso no se preocupe. Listo. Muy bien. Entonces ahí la dejé habilitada para que suban las preguntas y las contestemos ahí. Y voy a revisar aquí varias cosas de las que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entre las preguntas que nosotros nos hacíamos, estábamos proponiendo, están la primera, ¿qué análisis situacional o diagnóstico? La segunda, ¿por qué? Objetivos, propósitos. Voy a copiarlas acá. Te voy a traerlas aquí a la presentación. Listo. Voy a abrir acá nuestra pantalla. Listo. Vamos a compartir.
¿Ya la están viendo? Sí, señor. Perfecto. Un segundito, yo le quito esta. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, la primera pregunta que formulaba es el qué. La segunda pregunta es el por qué. La tercera es el cómo. La cuarta es el mismo cómo. Y el quinto es para qué. Realmente hay 5 preguntas, una de ellas repetida. ¿Por qué está repetido el cómo? Porque el cómo tiene 2 niveles. El nivel estratégico o de largo plazo y el nivel táctico o de corto plazo, que se conoce como plan acción. ¿Sí? Estos preceptos temáticos eh, son propios de todos los planes estratégicos que, como les decía, hay miles de formatos, de herramientas, de esquemas eh, hoy en día para hacer proyectos. Y de verdad no me quedo cortico, miles, miles. Todos muy parecidos en su esencia. ¿Qué permiten hacer? Planear. Todos permiten planear. Claro, algunos tienen más bondades en la planeación que otros, algunos son más complejos que otros, pero el mundo hoy, el mundo académico, el mundo teórico, planteador de proyectos, necesitado de proyectos, está tendiendo por ser práctico, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a exigirles una herramienta en particular u otra, y de hecho, ustedes tienen la libertad de aplicar una u otra, pero sí es necesario que conozcan eh, cuál es la base de las herramientas y cuál podría ser más adaptable, ajustable a sus criterios, a sus realidades y mejor aún a sus necesidades. Hay proyectos que son más indicados para construcción, hay otros que son muy indicados para proyectos de tipo social, hay otros que son súper indicados para el sector financiero, hay otros que son indicados eh, para, para proyectos científicos, médicos, para proyectos de tecnología. Así que cada área, disciplina, ha ido gestando su propia forma de hacer los proyectos porque considera que sus códigos, su lenguaje, especialmente sus procesos, son tan particulares que requieren metodologías particulares, pero todas contemplan estos 5 aspectos, todas, sin excepción. No hay una sola que se salga de este rigor. Lo podrá tener comprendido en 20 pasos, conozco algunos hasta de 90 pasos, o en 3, donde sintetizan 2 en 1, o en 10, o en los mismos 5, pero siempre estarán presentes estos 5 puntos, estas 5 preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Sí? Dentro del cómo, del número 4, hay otra serie de preguntas que son muy importantes que tienen que ver con el plan acción. Entonces voy a hablarles de cada una de estas preguntas y voy a invitarlos a que en esa charla que hoy vamos a tener, ustedes vayan, por favor, relacionando sus respuestas con lo que vieron en la plataforma. ¿Sí? En esencia, el trabajo es más un trabajo de verificación sobre
El cacharreo, como decía ahora Olga de manera muy apropiada y muy pertinente. Mercedes. ¿Perdón? Mercedes. Eh, Mercedes, sí. Como decía Mercedes, el cacharreo, yo, yo he querido verificar más eso con las respuestas que cualquier otra cosa, que hayan entrado a cacharrear. Y me gusta que eso, además, porque esa fue la solicitud explícita en el trabajo que desarrollamos el lunes pasado y que en este martes que acabamos de tener clase, interrupte y todo lo demás, pues profundizamos un poco. Pero hoy voy a ir al detalle, asumiendo que nosotros veníamos viendo esto. Me corrieron las preguntas. ¿Listo? ¿Se acuerdan de la matriz? Sara, que es la que me responde. Perdón, profe, no te entendí la pregunta. ¿Se acuerdan de esta matriz? Profe, estamos viendo la presentación de PowerPoint. Sí, por eso. Estoy mostrando una matriz, ¿no la están viendo? Estamos viendo las preguntas. Ah, ok, entonces está robando. Espérate, yo le doy aquí un comando para que ruede. ¿Ahora sí? Ah, sí, profe, Ahora ahora sí. sí. Sí, Listo. esa la vimos en la clase pasada. Ok. Entonces, esta matriz exactamente fue lo que vimos en la clase pasada. Esta matriz nos ilustra lo que vamos a vivir en las preguntas que estamos ahora revisando. ¿Listo? Entonces, atendiendo a eso, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué? Y a esa pregunta la enmarcamos, a eso le vamos a llamar, tomen nota ahí, de marco teórico. ¿Sí? Entonces la enmarcamos en la teoría, ¿sí? En el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico está fundamentado en el método científico y los proyectos también. Todos están enmarcados en el método científico. El método científico básicamente tiene tres pasos formulados desde entonces por Aristóteles y después reafirmados por el discurso de Platón. ¿Sí? Mario Bunger, un escritor un poco más moderno, los aterrizó en lo que se conoce como el método científico. Y ese método científico entonces nos va a hablar de una primera instancia que es los hechos y datos. ¿Sí? Ese es el método científico en su primera instancia. Esto como no se ve, vamos a cambiarle el color. Listo. Entonces los hechos y datos. Listo. Por otra parte, una vez se tienen los hechos y datos, el método científico habla de el análisis. ¿Para qué se tienen los datos y los hechos si no es para hacer un análisis? Entonces, el análisis. Y después de hecho el análisis, habla del planteamiento. Planteamiento. ¿Sí? Y después del planteamiento nos habla de la verificación de la hipótesis. Verificación
de la hipótesis. ¿Sí? Este es el método científico. Y atendiendo el método científico, nosotros y todas las metodologías de planeación, todas, y las metodologías de proyección, son metodologías de planeación, o el desarrollo de proyectos se mueven en el marco de las metodologías de planeación, ¿sí? Todas en absoluto, nos invitan a hacer estos pasos, hechos y datos y análisis. Y básicamente el diagnóstico es eso, una consecución de hechos y datos y un análisis de los hechos y datos que conseguimos. Es básicamente eso. Entonces, atendiendo a la explicación de que esto corresponde a una metodología científica, pero que igual en el tiempo procura ser mucho más práctica, este marco teórico del análisis situacional pues debe ser lo suficientemente amplio para que dé lugar a hallazgos que procuren el planteamiento diferencial del proyecto en relación a otros proyectos. Cuando hablamos de un planteamiento diferencial, la pregunta es ¿diferencial en qué? Porque puede diferenciarse para distintas razones, es decir, ¿en qué y para qué? Puede diferenciarse con muchos otros alcances. Y esto exigirá, alrededor del análisis situacional o diagnóstico, que nos hagamos unas propias preguntas metodológicas para resolver este cuestionamiento. A simple vista es un cuestionamiento de 5, pero realmente este cuestionamiento, voy a contarles, significa en el proyecto el 80% del proyecto. ¿Cuánto? El 80%. El 80%. El otro 20%, corresponde al resto de preguntas. ¿Sí? Pero en el resultado, cuando uno trabaja en el resultado, resulta que en el resultado la gente ve de ese diagnóstico una equivalencia al 20%. Y en el resto, en la estrategia como tal y en el plan de acción, las personas ven el 80%. Es decir, de un proyecto te prestan atención en las 4 preguntas subsiguientes en un 80%. Y en la primera, que el análisis situacional o diagnóstico, el 20%. Esta es una relación que conocemos como la relación que ustedes saben el nombre. ¿Han oído hablar de esta relación 80-20 alguna vez? Sí, señor. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Relación qué? De Pareto, la ley de Pareto, que creo que es Señor, algo así. la relación Es, Pareto. bueno, yo lo había ¿Sí? entendido es con la productividad, Entonces que la ves en productividad, la ves en el uso del tiempo, en muchos factores se repite esta condición, ¿sí? En muchas cosas. En esta particularmente se nota, se cumple de esa manera. Entonces, igual en el tiempo utilizado para hacer el análisis situacional te gastas el 80% del tiempo y el resto del tiempo, el 20% en hacer el planteamiento de la estrategia. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que a la gente le da mucha pereza hacer un diagnóstico. Porque todos nosotros nos volvemos expertos de alguna cosa. Y como expertos queremos formular la estrategia desde el comienzo. Alguien te pregunta, tengo un problema, y uno dice, hermano, haga tal cosa. Si cuando uno primero debiera hacer un análisis, ¿no? Un diagnóstico, porque todos los problemas son distintos. No, es que yo la vez pasada hice eso y me fue súper bien. Venga, un momentico. ¿Cómo así que la vez pasada hice eso? Pero es que tu problema fue uno y ahora es otro. ¿Sí? Es como el pastor que tiene el mismo versículo para todos los casos.
y hábilmente lo acomodan, ¿no? Es que la palabra es omnisciente, omnisciente. No, hay una oportunidad para acá, pero requiere un análisis, requiere un diagnóstico. Y el diagnóstico no puede hacerse de manera ligera. En medicina, por ejemplo, los diagnósticos son de descarte. ¿Qué significa descarte? Que empiezan por una cosa que puede ser la más grave y van haciendo otros exámenes para descartarlas uno a uno. Entonces uno dice, primero hágase esto. No, entonces hágase esto. No, entonces hágase esto. Nos queda esto. Si ya no es eso, no sabríamos qué es y eso es más grave. Entonces, pero lo llevan a uno en un proceso. ¿Sí? Si omitieran ese proceso de análisis, sería gravísimo porque le podrían a uno dar indicaciones para sanarlo de alguna cosa, pero resulta que tiene otra. O le tratan una y le empeoran la que realmente le está causando ese problema. Igual nos pasa en en todos los casos, en los casos de las empresas, de las fundaciones, ¿sí? Filipenses 4:13. Sí, señor. Perfecto. Entonces, igual nos pasa en todos los casos, ¿verdad? Nos pasa que estamos regularmente sometidos a estas condiciones. Entonces, el qué, como tal, nos exige contemplar estos factores. No se va a ver, es como un árbol. Ustedes recuerdan la palabra por allá en Isaías, donde nos habla del Líbano, fuerte como el cedro del Líbano. Árboles fuertes, ¿no? Que los estudios muestran que su raíz es 2 veces más grande que el tronco que vemos. Si el árbol mide desde la tierra hasta lo alto 2 metros, en profundidad su raíz tiene 4. Es como ocurre aquí, solo que en una proporción de 80-20. El diagnóstico, el análisis situacional, representa 8 veces en 10 lo que representa el plan estratégico. El análisis situacional es el todo. ¿Sí? Un proyecto, cualquiera que sea, va a necesitar distintas formas de analizarse, dependiendo de qué proyecto es. No, que es un proyecto personal. No, pues no vas a utilizar un DOFA para hacer un proyecto personal, porque es factible que te resulte complejo, innecesario, repetitivo, y no lo termines nunca. No, hay otras herramientas más versátiles y útiles a la hora de hacer el diagnóstico. Sí, igual que con un médico, ¿no? Pues te está doliendo la muela, ¿no? Pues tómate una radiografía. Oh, hermano, vaya, tómese una ecografía, una radiografía, un TAC, ¿no? Estás durmiendo bien, el síntoma es evidente, solo necesito la radiografía, salvo que la radiografía muestre algo muy complejo, ¿no? Entonces uno dice, estoy haciendo este proyecto, pero resulta que la cosa no era tan sutil, aquí encuentro algo que no encaja y me exige hacer un análisis más profundo. Pues listo, vamos a tener que hacer un análisis más profundo, ¿sí? En muchas cosas en la vida nos pasa que a veces contemplamos hacer algo, hacemos los planes para ese algo y cuando lo estamos realizando nos damos cuenta que hubo un algo gravísimo que no contemplamos, que no tuvimos en cuenta, por alguna razón se nos pasó, es porque no seguimos un proceso metodológico. Algunos dicen que es memoria. Ay, no, es que soy muy bruto, ¿cómo no lo tuve en cuenta? No, no es memoria, ni es brutalidad. Bueno, en algunos casos esto, ¿me entiendes? No, no, no. No, en realidad es que hay tantas cosas en nuestras vidas, tenemos que hacer tantas cosas que algunas se nos pueden pasar. Entonces se recomienda hacer un checklist, un inventario, un estado del arte. ¿Sí? Todos esos son insumos
de un diagnóstico, un checklist, un inventario, un estado del arte. Todos son insumos de un análisis situacional. En un proceso creativo, un amigo al que les voy a invitar a conocer después, llamado Eduard de Bono, cifra una metodología para la creatividad que se sustenta, por ejemplo, en el CFT, ¿sí? CTF. CTF traduce considerar todos los factores. Elemental, sencillo, dice CTF. Considere todos los factores para una metodología personal. Por ejemplo, uno dirá, pues, de bobos. Sí, de bobos, seguramente, seguramente. Pero ojo que esto tiene mucho de profundo, ¿sí? Tiene muchísimo de profundo. ¿Por qué? Porque un CTF no se hace solo, no se hace solo. Un CTF es un ejercicio que estamos obligados a hacer con otras personas, porque nosotros vamos a omitir factores importantes, muy importantes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién tiene un proyecto en este momento? Valentina tiene un proyecto. A ver, ¿qué proyecto tiene Valentina? Profe, pues ya que lo mencionas, en la iglesia tenemos un proyecto de arreglar el jardín delantero en la fachada de la iglesia, por fuera, hacer Okay. un andén donde sí se pueda caminar. Hablemos, no, fabuloso, hablemos de el jardín. Hay dos propuestas. Hay 10, voy a colocar solo 3 propuestas. Uno, cambiarlo totalmente. ¿Listo? Uno. Dos. Dos. Cambiar solo la entrada. 3. Quitarlo. Estamos cansados del jardín porque allá llegan todos los perritos y eso huele más a orines que nada. No sé por qué lo sé, pero por alguna razón lo sé. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a decidir por 1, 2 o 3. ¿Listo? ¿Cuántos votan por el 1? Levanten la mano. Yo, Levanten la mano. ¿Quién dijo yo? Sara, Sara dijo yo. ¿Listo? ¿Quién más? No lo No, más mano conozco. levanten. ¿Perdón? Yo ¿Quién voy dijo por que la no lo segunda. conozco? Bueno, entonces, 1 aquí, que es Sara. Y por la segunda, ¿quiénes votan por la segunda? Cambiar solo la entrada. Yo voto por esa. ¿Listo, Dani? 1. ¿Quién más? ¿Solo 1? Yo, profe. Yo, profe, también. Listo, José. 3. Van 3. Yo, profe. Listo, 4. Listo. ¿Y quitarlo? Ninguno. 0 votos. Listo. Bueno, ¿con qué criterio votaron? Yo Profe, yo no voté porque yo no lo conozco. no habría votado por el mismo de Sara, que es la que conoce el jardín. ¿Sí me comprenden? Yo no lo conozco, como dijo Dani inicialmente. O sea, cambio la entrada, pero si la entrada es lo menos traumático del jardín, ¿para qué voy a cambiar la entrada? ¿Sí? Quitarlo, pero si quitarlo es la esencia del lugar del cual estamos hablando, es la parte linda, la parte, además nos evita precisamente que lo usen como pastizal para los perritos y el jardín de alguna forma evita eso.
que quitarlo, más bien necesitas arreglarlo. Entonces, un cambio total, si ella asegura que es un cambio total, es un cambio total. Vamos a ver por qué, ¿listo? Lo primero que vimos es que nosotros sin información no debemos decidir. Y esto que acaba de pasar nos pasa con todos los proyectos. Pasa exactamente igual. Normalmente la gente opina y no tiene ni idea de lo que opinó, ¿sí? O por qué opinó. Por eso es que hay que hacer un análisis situacional o diagnóstico. Y aquí no tengo oportunidad y me toca decidir, pues Sara, ¿tú qué piensas? Entonces, Sara, ¿qué piensas? Vamos a ver, factores. Sara, ¿por qué cambiarlo totalmente? Pues primero, pues yo no soy la más apropiada de hablar de cambiarlo totalmente, pero yo votaría por esa, pues porque hay que cambiarlo, es que no sé cómo decirlo. Está siendo un problema, o sea, necesita más seguridad, necesita más, eh, como digo, como más organización. Digamos que hay plantas, hay bonitas flores, pero necesitan ser organizadas mejor porque unas están invadiendo el espacio de las otras, porque hay, ¿sí? La Está primera, desorganizado. está muy desorganizado. Segunda, Segundo, necesita también otras modificaciones, por ejemplo, no solo el jardín, sino la entrada de la iglesia. Y el jardín está muy cerca de la entrada, una entrada de la iglesia. Entonces hay que mover esas plantas porque están, digamos que utilizando el espacio de entrada. Entonces ahí está presentando un problema también. Entonces es un estorbo el jardín. Un poquito, sí, la verdad sí, un poquito. Por eso toca cambiarlo. Entonces más bien quitémoslo y enfoquémonos en un aire acondicionado. tener obstáculos para el ingreso. ¿Listo? ¿Qué más? Sí, y pues aparte del jardín, eh, pues no sé si se ha unido a eso, pero hay que hacer una rampa, como una limitación entre el jardín y la entrada, y pues la entrada necesita una rampa también. Entonces, toca cambiar el jardín para poder hacer la rampa, que ya es la entrada de la iglesia. Listo. Y si seguimos acá, vamos a encontrar una serie de factores que van dando lugar a que se tome una decisión. Pero los factores, todos puestos, podrían llevar a que ya no sea una sola decisión, sino que surja otra. ¿Cómo cambiar la entrada? ¿Sí? Podría surgir esa. Como yo tengo estos factores de uno cambia totalmente y dos cambiar la entrada, voy a separar entonces los dos factores, voy a separarlos y después de que tenga los postulados de cada uno, el A de acá, el B de acá, etcétera, el B, el B, el C, etcétera, el C. Cuando tenga estos factores aquí también y estos, ahí sí puedo hacer, o mejor, tomar una decisión mucho más segura, consciente e inteligente. Hasta ahí no he tomado la decisión, solo he hecho una aplicación de todos los factores que me sirven para analizar, para diagnosticar y para encaminar una posible decisión. Después tendré que hacer otro tipo de ejercicio para tomar la decisión que debo tomar, pero ya tengo los elementos que me conducen a eso. ¿Listo? De eso se trata un CTF, que es una herramienta, digamos que básica para el análisis de proyectos personales, de proyectos sencillos.
como este, o antes de entrar a hacer un proyecto, me sirve como preámbulo para poder aterrizar de manera apropiada la decisión que voy a encaminar o el proyecto que voy a hacer. Pero si el jardín no tiene matas. Profe, es que yo ya busqué una foto de la fachada para vender nuestra idea de por qué toca cambiarlo. Ah, bueno, listo, listo, listo. Ah, bueno, perfecto. Está muy bonita la iglesia. ¿Qué iglesia es? Es la Cruzada Cristiana aquí en Paz de Ariporo, profe. Muy bonita. Qué bueno. Felicitaciones. Y vamos a tener que cambiar el jardín totalmente. Que lo dejaron preciso en la entrada como la iglesia de Vélez. ¿Sí la ha visto, profe? ¿La iglesia dónde? La iglesia de Vélez. ¿Sí sabe el No, dicho? no. Más No, atravesada que la iglesia de Vélez. sí, 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 esa sí la he escuchado. Es que cuando uno entra de frente, pero la iglesia está de lado. Helado, sí. Por eso le dicen que más atravesada que la iglesia de Vélez. Como las mujeres de Vélez y de Santander. No todas, no todas. Recuerden que tenemos abogada en el grupo. Entonces, ese es el análisis situacional. ¿Listo? Estamos en él. Hay diversidad de oportunidades para hacer un análisis situacional. Los análisis situacionales deberían contemplar, que claro que sí, que nomás le avisen a Sara y listo, que ella patrocina el cambio de jardín. Listo. Debería contemplar unos alcances, pero también unos niveles. Eso es que nosotros debemos entender que el análisis situacional tiene una parte central. Un origen, tiene una parte intermedia, que es una dependencia. Origen, dependencia. Y tiene otra parte externa que corresponde a unos factores de incidencia. Factores de incidencia. Esta parte inicial o el origen, pues, es la que justifica el ser o la existencia de lo que se está planteando como proyecto. ¿Sí? Llámelo necesidad, problema, dolor, como quiera llamarlo. Oportunidad estratégica, como quiera llamarlo. Esta parte de dependencia es unos condicionantes que se hacen indispensables para que esto tenga vida, exista. ¿Sí? Se llaman condicionamientos de funcionamiento, ¿cierto? Dependencia o condicionamientos de funcionamiento. Entonces, todos los proyectos tienen unos condicionamientos. Por ejemplo, necesito gente, necesito un jardinero, necesito un ingeniero civil, necesito un geólogo o una persona que me mida la tierra, su acidez y que puede ser más propicio. Claro, si uno hace un jardín como el que hace uno en la casa, pues uno siembra y si no se da, siembra otra cosa hasta que se da algo y en ese momento dice, ah, por fin, es que no sabía qué sembrar porque no se me daba ninguna plantica. Pues es que hay plantas que no siembran o no crecen en determinados terrenos. Eso no es que usted tenga mala mano, que es que cogió las matas el día del cumpleaños, que es que, en fin, todo eso que se inventa la gente, que eso, mi hijo no coja la planta porque ustedes los hombres tienen mala mano. Nosotros no tenemos mala mano si no ustedes no serían tan bonitas. Entonces, no, el problema no es ese, el problema es que hay una tierra, hay unas condicionantes, hay un clima, hay una serie de cosas que pueden condicionar esto, pero también está la estructura misma de la iglesia. ¿Qué quiero ahí? ¿Qué deseo generar como impresión?
¿sí? ¿Qué deseo provocar? Estoy alterando el espacio que serviría para los niños, estoy haciendo difícil la salida y obstaculizando la visión de quienes salen y generando un riesgo para pasar la avenida. No sé, esto es lo que uno va a analizar aquí, ¿sí? Estos factores. Y después de eso hay unos factores incidentes, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con el POT o la organización territorial. ¿Permite hacerlo? ¿Hasta cuánto puede salirse? ¿Cuál es el jardín que está realmente autorizado? ¿Cierto? Desde la ley. ¿Sí? Ahora, ¿afecto a mis vecinos? ¿Afecto a los peatones? ¿Sí? Y esas consideraciones que no son requerimientos para que esa existencia se altere o esa solución mm, tenga validez, sino que afectan la solución, pues son lo que vamos a considerar factores incidentes en un proyecto. Siempre van a estar presentes. En un CTF, cuando uno hace un análisis situacional de CTF, considerando todos los factores, estos niveles deberían ser básicos en la consideración. Y uno debiera empezar en ese orden. Empecemos por lo que nos afecta en nuestra existencia y lo que no, lo positivo. Ah, bueno, y entonces aquí viene una consideración de los factores, otra herramienta muy útil también del señor Eduardo de Bono. ¿Sí? El señor Eduardo de Bono nos enseña esta otra herramienta. Voy a presentárselas. Es muy útil y nos va a servir muchísimo en la discusión de proyectos. ¿Listo? Y este va a ser el trabajo de la segunda nota de este corte. ¿Listo? Entonces, por favor, mucha atención. Siendo exactamente las 7:12 del día martes 22 de agosto. Que conste que lo dije. Se llama, voy a escribirlo acá, se llama PNI. ¿Listo? PNI. ¿Qué es P? P es lo positivo. ¿Listo? Lo positivo. ¿Qué es N? N es lo negativo. Lo negativo. ¿Y qué es I? Y es lo interesante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Vamos a dibujarlo. Un cuadrito. Sencillo. Donde yo tengo lo positivo, lo negativo y lo interesante. Y ahora tomo todos los factores que considere, los CTFs, para una, otra u otra propuesta y los voy a colocar en este marco. ¿Cuáles son los positivos, los negativos y los interesantes de cada una de las propuestas que tengo? Tenía 3. Una, cambiar totalmente. 2, cambiar de entrada. 3, quitarlo. Entonces voy a colocar lo positivo de quitarlo, lo negativo de quitarlo y lo interesante de quitarlo. ¿De dónde? Del CTF que hice, cada propuesta. De cambiar la entrada, lo positivo, lo negativo y lo interesante. De cambiarlo totalmente, lo positivo, lo negativo y lo interesante. Algo positivo, no me queda el jardín muy lindo, como yo he querido. Negativo, no tengo la plata. Me queda más fácil quitarlo. Siempre destruir es más fácil que cambiar. No, pues entonces hagamos solo el cambio de la entrada. Eso es como a medias, como el pato.
Ni nada, ni vuela, ni corre, pero todo lo hace mal. O dicho, todo lo hace a medias. Vuela, nada y corre, pero todo lo hace mal. O váyase por la mitad, que por la mitad no lo atracan. ¿No? La mitad lo atracan dos. Que le sale por la izquierda y el que le sale por la derecha. O sea, tibio. Y lo tibio, el Señor lo vomita. Entonces, ¿será la mejor salida? Ah, no, es que la más inteligente, porque es que hemos analizado. Ahí estará lo negativo, estará lo positivo y estará lo interesante. Miren nomás para decir una cosa que puede ser simple. Herramientas como estas nos habrían evitado tantos problemas en la vida. ¿Es así o no? Discusiones a veces estériles, porque uno se empecina en lo positivo y el otro en lo negativo. Y resulta que eso que estamos discutiendo ni es positivo ni es negativo. Entonces lo ponemos en lo interesante y la persona no se siente descartada, no se siente vapuleada, desconocida, ultrajada, humillada, acorralada, coartada, no, sino que encuentra un espacio. Alguien dice, por ejemplo, quemémoslo. Pues, ¿qué le pasa? Agresivo. No, pues eso puede resultar interesante, porque quizás al quemar lo que hay hoy en día, generemos un abono y ese abono enriquezca la tierra y una parte, si no lo quemamos todo, nos va a alimentar el resto de la tierra donde vamos a hacer el nuevo jardín. Resultó algo bien interesante. Y resulta que allí había unos bichitos que al hacer ese procedimiento, pues limpiaron el jardín y favorecieron enormemente el bienestar de las personas en la iglesia. Yo estoy hablando, excúsenme por favor, de manera osada, porque son suposiciones, ¿verdad? Pero observen cómo una cosa puede conllevar a la otra. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros dijimos, no podemos sostener la fundación, nos resulta ya muy costoso, pero encontramos que habían 10 fundaciones más. Y dijimos, ¿y por qué no unimos fuerzas? Y de las 10 hacemos 2, ya que estamos viendo que los niños van de una a otra, se llevan 4 almuerzos, ¿sí? Y están llegando 4 almuerzos a la misma familia donde solo hay 2 personas. Están votando 2. Unámonos y así esos niños van a una sola y podemos darle a más personas y a más familias en la localidad. Nos unimos. De las 10 hicimos 2 y las 2 hoy funcionan de manera maravillosa. Antes teníamos 100 niños, hoy ya tenemos cerca de 1000 niños entre las dos fundaciones. Entonces uno puede, a partir de una discusión orientada, metodológica, encontrar decisiones apropiadas haciendo un buen análisis situacional o un buen diagnóstico. Esto no les va a generar la estrategia, no, esto va a abrir el conocimiento, las expectativas y mejor, las capacidades al desarrollo de una buena estrategia. ¿Cómo les parece? Chévere, profe. Muy útil. ¿Sí? ¿En qué lo verías tú como aplicable? ¿Sí? De manera espontánea. Profe, en que pues aquí en la iglesia necesitamos como demoler varias cosas porque pues ya está que se caen, ya está muy deteriorada la estructura, digamos, antigua. Entonces necesitamos demoler ciertas áreas, pero esas áreas ya están ocupadas con otras cosas que son necesarias también. Es decir, estaríamos, entre comillas, sacrificando espacios para un nuevo proyecto que ya es demoler y hacer una estructura mejor, una estructura más grande, que sí se pueda aprovechar más el espacio. Por ejemplo, la cocina de la iglesia es súper grande, pero está muy oscura y hace mucho calor ahí, entonces casi nadie se mete.
cuando salón de escuela dominical están quedándose pequeños y se puede aprovechar más el espacio de la cocina, reduciendo la cocina y ampliando un salón más grande, pero en ese lugar ya hay cosas ahí metidas y no hay más espacios para donde meter esas cosas. Entonces, si uno hace un análisis como esos, decir qué es lo positivo de demoler esa cocina y poner estas cosas en este lugar, digamos temporalmente, qué sería lo negativo, qué podría ser interesante, digamos, si hay esa clase de escuela dominical en la cocina, por ejemplo, pero ahí ya uno diría sí o no. Entonces, ese tipo de cosas me parecen muy útiles porque no se descartaría, digamos, nada, que todo queda en un lugar. Eso es lo que me parece muy importante, de que todo queda en un lugar. Aquí lo positivo, lo negativo y lo interesante. Me parece chévere eso, profe, la verdad. Listo. Entonces, un ejemplo de positivo de alguna cosa, negativa e interesante de la misma cosa. Bueno, ¿alguien quería decir algo más? ¿No? Bueno, entonces, a ver, un ejemplo, a ver si Henry ya llegó a casa. María José, haznos un ejemplo de algún proyecto que tengas y que te genere en este momento una, un factor positivo, uno negativo y otro interesante. Bueno, en este momento estamos empezando a nivel empresarial un proyecto de adulto mayor en la ciudad de Pereira. Algo positivo, que ya habíamos trabajado con adultos mayores, con centros días de atención a adultos mayores en almuerzos, eh, actividades para que ellos se puedan divertir y esto, distraerse. Puntos negativos que nunca habíamos trabajado en la ciudad de Pereira. Entonces, proveedores y profesionales es bastante complejo de conseguir y de engranar para que todo funcione como debe funcionar. Interesante que el socio que tenemos allí es una persona súper dispuesta y ha sido muy buen aliado para ir todo engranando de poco a poco. Hemos tenido errores, claramente, nos han faltado menús, algunas, ¿cómo se llama eso? Hemos tenido planes de saneamiento por parte de la Secretaría, porque hemos incumplido con algunas cosas, como intentando el día a día empezar el proyecto como debe ser, apenas llevamos semana y media, pero pienso yo que estamos últimamente hablando sobre cambiar la estrategia en el lugar donde los atendemos, porque tenemos que, el plan en sí es tener a los abuelitos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es todo un día de entretenimiento, alimentación, actividades de salud para ellos, capacitaciones y demás. Entonces yo creo que ahí en lo interesante podría ser una vuelta al proyecto para que nos funcionara de una mejor manera, porque el transporte es complicado ya que se recoge a cada uno en su casa. Ok, pero observa lo siguiente. El socio, la persona de la que está hablando, realmente es positivo o negativo. No es interesante porque tiene esa condición y alcance. En ese caso es positivo. ¿Sí? Lo interesante es aquello que no es ni positivo ni negativo, pero podría servirnos más adelante. ¿Sí? Eso es lo interesante. Entonces, interesante puede surgir que tenemos listo todo el proyecto, lo conocemos, la experiencia, el socio, lo negativo, el grado de dificultad, la normatividad, los procesos que hay que reorganizar, el desgaste, los recursos, todo eso se puede ver. Interesante. Eh, conocimos un grupo de personas dispuestas a ayudar. ¿Sí? Hoy no están ayudando, pero algún día podrían servir. Interesante. Surge la expectativa de por qué no hacer un colegio, pero que tiene que ver con un ancianato, con un lugar para el cuidado de los adultos mayores. Pues no, no tiene nada que ver, pero nos surgió eso, colegio, pues uno coloca colegio. ¿Listo? Eso es lo que nos da lugar a esto.
en que hay cosas que pueden surgir colaterales a la discusión, que a veces uno las descarta y entonces no queda memoria de una serie de ideas que más adelante pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, que alguien diga, tenemos la oportunidad de colocar una muy buena capacidad de Internet. Entonces alguien dice, los ancianos que Internet, si no saben manejar el computador. Y entonces uno dice, pero sí puede llegar un profesor que maneje muy bien Internet y que les baje videos, películas, que los enseñe, ¿sí? Que los guíe, que los orienten, que hagan conferencia con sus familias, que puedan ver a sus hijos, que puedan ver a sus nietos, que puedan ver paisajes, ver otros países, hablar entre naciones. O sea, y resulta que lo habíamos descartado porque, pues, tras de que estaba bien compleja la cosa y ahora le vamos a meter internet, ¿sí? Pero podía haber sido muy interesante. Entonces, esto es lo que da lugar a una herramienta como esta, positivo, negativo, interesante. Y uno también se puede forjar cosas interesantes alrededor de todo esto, como son, por ejemplo, decir aquí, analicemos la parte interna, de aquí analicemos la parte externa, metamos los factores externos y por aquí metamos los otros factores que son incidentes. Entonces metamos los factores incidentes acá. Es Profe, uno de una los pregunta. Profe, qué pena que lo interrumpa, una pregunta. interrumpe, tranquilo. Una pregunta y también como una sugerencia para María José en el proyecto. Y es que con respecto a lo que está diciendo actualmente de que lo interesante es aquello, es la pregunta primero, profe, que si lo interesante es aquello que no está contemplado en el proyecto, pero No, que eventualmente también puede ser llamativo, puede ser, como diría, puede ser algo que contribuya al éxito del proyecto, ¿sí? no. Si contribuye al éxito del proyecto, ¿es positivo o es negativo? Es positivo en ese caso. Si no contribuye al éxito del proyecto, sino que lo afecta, pues es negativo. Lo interesante es aquello que ni es positivo ni es negativo, pero puede servirnos más adelante. Aquello Puede ser. que puede servirnos para algo más adelante. ¿Eh? ¿Me Ok. copiaste? Sí, sí, ya, perfecto, Lo profe, gracias. positivo, lo negativo es positivo o negativo. Ese es el marco, positivo o negativo. Si es positivo, pues en positivo. Si es negativo, en negativo. Y si no es ni positivo ni negativo, sencillamente que no encaja, de eso no estamos hablando, esto se trata de otra cosa interesante. Entonces lo metemos en interesante. Y cuando está en interesante, nos da lugar a que un día podamos acudir a esa memoria de discusión y sobre eso encontrar que de pronto algunos de esos factores interesantes nos sirven para otro proyecto o por el contrario, de cambiar la visión del proyecto y podrían ser contundentes, cuando inicialmente fueron contemplados como algo que no tenía nada que ver, como el caso de ese Sí, Internet. sí, profe, es que en ese sentido, yo recuerdo que aquí había un proyecto en Cartagena, por cierto, con respecto a los adultos mayores. Y se hizo una convocatoria, el distrito hizo una convocatoria para cómo podría ayudar las fundaciones o las empresas, etcétera, que fueran a participar a los adultos mayores, un proyecto que tuviera que ver con los adultos mayores. Y resulta que Sí, el proyecto que ganó fue el de una prima, una amiga, que presentaron un programa de salud oral para los adultos mayores. Entonces, me llama la atención el proyecto de María José porque los adultos mayores sin dentadura no pueden comer. Y es una cosa impresionante que uno cree y uno lo minimiza.
uno lo minimiza tanto, pero ellos les duele que para masticar, que la prótesis no les sirve, que que las que son removibles, las que no son removibles. Entonces, ese es un programa muy bueno, o sea, eso tendría que ser también de la mano con este proyecto de la alimentación. Si no hay dientes con que masticar, no hay alimentos, o el Corega, que es bien caro y el Corega ellos lo necesitan. O sea, ¿cómo hacer de pronto un proyecto para que haya donación también de Corega? Entonces, bueno, eso. Qué bueno, qué bueno. Mira cómo una discusión como esta nos va dando lugar a enmarcar todas las posibilidades que deben surgir inicialmente en el ZF, en la consideración de todos los factores, y que después reorganizamos para poderlos visualizar de manera más objetiva, de manera más inteligente, con una mayor oportunidad de decisión en lo positivo, lo negativo y lo interesante. El famoso método PNI del señor Eduardo de Bono, dicho a las 7:12. Entonces, ¿cómo les parece? ¿Cómo se enriquece una metodología? Si lo observan, ¿cómo partimos de algo sencillo? Una pregunta, ¿qué? Un análisis situacional, un diagnóstico para una cosa personal, para una decisión doméstica. Pero ojo que hay decisiones domésticas que deben ser consideradas con especial detenimiento para evitarnos errores, costos y a veces rompimiento de relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si uno va a ascender una persona a pastor, si uno va a asignarle una oficina a un líder de la iglesia, después de que uno le dé la oficina o después de que lo asigna pastor, el problema es tenerlo que bajar otra vez, porque pierde uno una persona, su familia, pierde la relación y termina haciéndole daño a un corazón, a una persona que no merecía que le hubiésemos hecho daño y que habría valido la pena hacer la aplicación de una herramienta como lo positivo, lo negativo y lo interesante antes de tomar la decisión. En cosas personales, ¿sí? Como un paseo, como un irse a estudiar, una carrera, comprar un carro. Voy a comprar un carro ahorita, voy a cambiar mi carro, pero ojo que yo tengo que pagar mi universidad, tengo que pagar esto, voy a ahorcar a mi familia, lo voy a poner contra la pared. Por ejemplo, a mí me desocuparon del local al lado de la iglesia y yo lo tuve hasta antes de la pandemia y ya estoy necesitándolo. Pero la iglesia no ha tomado la fuerza suficiente como para que yo lo tome. Por vanidad yo lo tomo, y por reto y por fe. Señor, tú me das, ya lo desocupado, tú me lo estás ofreciendo. Pero yo no voy a ahorcar la iglesia. Y a coger caucho y diga, no, tienen que ofrendar, no, mire que no sé qué cosa. Porque eso es aburridor. Y así no se hacen las cosas, se hacen decentemente y en orden, como Dios nos enseñó. Entonces uno hace los cálculos, saca lo positivo, lo negativo y lo interesante y toma una decisión propicia. Y es probable que en el planteamiento interesante salga algo como, no es el tiempo, o hagámoslo de otra manera, tomémoslo para cafetería de uno de los discípulos que necesita un local para cafetería y después cuando yo lo necesite se lo negocio y lo tomo para mí. Y así no lo perdemos, no ahí nos coloquen ahí algo como nos pasó la vez pasada que nos colocaron un sitio de donde vendían drogas. Entonces, eso es lo que uno puede hacer con un análisis básico, como este análisis de lo positivo, lo negativo, lo interesante del método de Eduardo de Bono con su otra herramienta de CTF, considerar todos los factores, luego ponerlos en orden y analizarlos. ¿Qué vamos a hacer? Siendo las 7:34 para terminar a las 7:40. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Para notas. Y yo subo la actividad hoy y la dejamos para el próximo. Tiene plazo hasta el próximo martes. ¿Sí? El lunes revisamos cómo va. Vamos a plantearnos cada uno un proyecto, ¿sí? Con el alcance que quieran, personal, empresarial, de la iglesia, fundación, con la familia, con la comunidad, con su organización, el que quiera.
denle el alcance que quieran y ubíquenlo donde sea. ¿Listo? Y van a hacer para ese proyecto un CTF. O sea, todos los factores, van a considerar todos los factores. Lo deben hacer con otras personas para que les funcione. Si lo hacen solos, se van a quedar corticos de factores. ¿Sí? Se van a quedar muy cortos. Entonces, con varias personas que hagan, en lluvia de ideas, se llama un brainstorming, aporten otros factores. ¿Cómo deben organizar esa lluvia de ideas? Empiecen por mirar lo que corresponde a la esencia, a la parte del ser, de la necesidad, del dolor o del problema del proyecto. Hágame aportes alrededor de esto, solo alrededor de esto, y van tomando nota. Ahora, de los factores dependientes. ¿De qué dependemos? No dependemos de esto, de esta plata, de esto acá, de este señor, de este equipo, de esta iglesia, de la aprobación de tal cosa, lo que sea. Y luego de los factores incidentes, de lo cual no dependen ni están para funcionar ni para existir, pero que afectan el proyecto de alguna manera. Esto que lo afecta esto, lo afecta lo otro, y sacan un CTF. Después toman ese CTF, y observan qué alternativas se están dando. Y cogen cada alternativa y organizan los factores dentro de cada alternativa. ¿Listo? Y luego cogen esa alternativa con esos factores y dicen cuáles de los factores son positivos, cuáles son negativos y cuáles son interesantes. En cada una de ellas presentan las 3, 4 o 5 tablas para cada alternativa y dicen decidimos por esta alternativa, por lo que aquí se consigna. Y me muestran el ejercicio, lo envían, lo suben a la plataforma, el formato en que ustedes determinen, si quieren hacerlo en PowerPoint, en Excel, en tablas de Word, como quieran, ¿listo? Como lo quieran hacer. Y lo suben como quieran. Lo importante es que se observe la metodología que hoy hemos visto, que se haya puesto en marcha y que ustedes sobre todo puedan decir si les fue útil o no les fue útil, si presenta una metodología adaptable, apropiable, enriquecedora para decidir por proyectos como a ustedes les gustaría hacerlo, ¿sí? Para decidir por proyectos. ¿Cómo les parece? Listo, José. Me alegra que te guste. Jamie, ¿cómo lo ves? Excelente, profe. Sí, Me muy, agrada muy mucho. valioso. Henry, ¿cómo lo ve? Profe, está interesante el proyecto, como su merced lo plantea, me parece muy interesante. Listo, gracias, Henry. Me alegra que te guste. Dani, ¿cómo lo viste? Bien, profe, pues vamos a hacer el ejercicio a ver cómo nos va, si podemos hacerlo bien y que pues sea funcional, aprenderlo a aplicar, que es lo más importante, que Perfecto. lo podamos llevar a la práctica. Listo. María José, Profe, lo creo muy útil para una de las cosas que tengo que hacer de la iglesia en estos días, entonces me va a servir muchísimo. como anillo el dedo. Sí, sí, señor. Qué bueno. Sara, Sí, algo similar a lo que dice mi compañera María José, porque precisamente este sábado tienen reunión las personas que van a hablar acerca del jardín, entonces yo ahí me voy a meter de metiche, mentiras, de investigadora, entonces voy a pedir permiso para ir a esa reunión y ahí voy sacando todo lo que vayan diciendo para llenar las tablitas. las va a enriquecer muchísimo, porque esto es muy útil. Si tienen un proyecto que es real, que pueda tener alcance para todo el semestre, maravilloso, porque después de esto vamos a trabajar sobre esto, el diagnóstico en tablas de diagnóstico, ¿sí? Que les va a permitir evaluar lo financiero, las directrices, la estructura, el equipo que se necesita, aspectos de orden logístico, de orden financiero, de orden administrativo, comercial si lo hay, o de alcance en términos de públicos que se van a ver beneficiados.
Y después de eso vamos a trabajar la parte del cómo se monta una estrategia, cómo se hace un plan de acción, entonces quién es el responsable, cronogramas, recursos, todo lo que vieron en el esquema, pero montado paso a paso para que después ustedes, si quieren subirlo a una metodología de proyecto, puedan entenderlo fácilmente y desarrollarlo con facilidad. Pero lo vamos a hacer de manera artesanal en tablas independientes y después ustedes van a poder aplicar las herramientas que ya están elaboradas para hacer proyectos. ¿Listo? Ese es el proceso. Entonces, sé que les va a interesar y que les va a servir mucho y al margen de esto, pues también vamos creciendo con lo que Dios nos vaya mostrando. Así que muchísimas gracias, que descansen y nos vemos entonces el próximo lunes. Bueno, profe, muchas Gracias, Usted gracias. profe. también, profe, Gracias. gracias. Felicidades, Mercedes, no te pregunté a ti, pero espero que te haya gustado también. Qué pena que Ay, no te profe, vi. sí, yo tengo un proyecto y se lo voy a mostrar porque está aquí en la casa mía, así que hasta Qué mejor bueno, dicho, qué va a bueno. ser bastante verificable. ¿Y cómo se llama el proyecto? ¿José, Carlos o Mario? El proyecto que les estoy, ¿cómo se llama? Ah, no, 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 es de artesanías, profe. Ah, bueno. Con tal de que no me digas que es que vas a hacer vasija de barro. Vas a moldear una vasija de barro. No, 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 Bueno, profe. No tiene, bendiciones. además, ¿cómo? No, qué bueno. Ok, profe. Bueno, muy bien. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Chao, Chao. profe, gracias. Amén, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Felicidades. Chao, Mercedes. Profe, Señora. eh, estuve mirando en la plataforma nuevamente. Lo que sucede es que creo que lo que me pasó a mí con la plataforma es que al enviar las preguntas que me surgieron, como le había comentado en la primera exploración, en la actividad que usted había colocado no me permite enviar nuevamente. Entonces dejo el análisis de Project en mensajería si usted me lo permite. ¿No te funciona la plataforma? No, profe, lo que sucedió, ¿se acuerda que usted había dicho que se generaran unas preguntas en clase? Y usted va a habilitar un foro. Entonces, como yo no encontré el foro, vi la actividad y publiqué allí unas preguntas. Y cuando usted dice que debíamos contestar las preguntas que usted hoy nos está explicando, em, que era el análisis de Project, ya no me permitió enviarlo por la plataforma. Ya lo Y por abrí. eso cuando usted Está habilita abierto. para todos, sí, No, ya pero no está me abierto aparece para habilitada. todos. Ya está abierta la Sí, plataforma para todos. Si quieres subirlo por ahí, no hay profe, problema. lo único que, entonces, no sé, usted haría el favor de eliminar lo que yo le envié primero para poder subir la actividad porque no me la deja abrir. No, pero si ya la arreglé, ya la abrí. Mírala ahorita y verás. Si no me lo mandas Es por que, correo y no hay problema. Pero trata de subirlo por la plataforma. ¿Listo? sí, profe, es Ya lo que ya hiciste. yo lo he intentado, no me deja, no me lo permite. ¿No te dejan? Bueno, entonces mándamelo por No. el correo. Ah, ok, profe. Bueno, sí, señor, muchas gracias, profe. Bueno, bendiciones. Amén. Chao. Dios te guarde.